Muy buenos días a todos. Luego de las actividades de la semana pasada de partir y repartir, estamos en condiciones de decir que nos encontramos en la unidad de números racionales. Hola, nuestro tema de hoy son los números racionales. Lo siento, pero me acaban de informar que por cuestiones técnicas solo podemos utilizar la mitad de la pantalla. ¿La mitad? Pero, bueno, los números racionales tienen una larga historia. Me va a disculpar, pero vamos a tener que reducir la pantalla un poco más. Así que solo va a poder utilizar un cuarto. ¿Vamos de nuevo? Va a ser un poco difícil hacer así el programa, ¿no? Mire, en realidad hay tres alternativas. Podemos utilizar 4/9 de pantalla, un cuarto de pantalla o 15/36 de pantalla. ¿Qué prefiere? ¿Cuál de las tres opciones de pantalla será la más grande? ¿4/9, un cuarto o 15/36? Vamos a ver. Empecemos por la última. Si dividimos la pantalla en 36 partes, pero solo podemos usar 15, el resultado sería algo así. No está tan mal. La segunda opción es un cuarto. Vamos a aprovechar que ya dividimos la pantalla en 36 partes. La cuarta parte de 36 es 36 dividido 4, o sea, 9. Es decir, que tenemos 9/36. Entonces, si un cuarto es igual a 9/36, parece mejor elegir 15/36 porque es mayor. Pero vamos a ver qué pasa con 4/9. Si dividimos la pantalla en 9 partes iguales, en vez de hacerlo en 36, y tomamos solo 4 de esas partes, resulta que equivale a tomar 16 partes del total de 36 que teníamos antes. Esta opción me parece que es la que más me conviene. Disculpe, ya se solucionó el problemita técnico. Puede volver a utilizar la pantalla completa. Muchas gracias. Lo que hicimos recién fue dividir un todo, en este caso la pantalla, en fracciones. Y las fracciones dan origen a los números racionales. Aunque hay que tener en cuenta que los números enteros también lo son. ¿Por qué? Porque todos los números enteros divididos por 1 dan como resultado el mismo número. Por ejemplo, 4/1 es igual a 4. Ahora, ¿por qué los llamamos números racionales? Muy simple. La palabra racional viene de ración. Y ración significa la parte de un todo. Por eso, cuando hablamos de números racionales, nos referimos a números que expresan fracciones de una totalidad. Este conjunto de números incluye a los números enteros y a la vez es un subconjunto de los números reales. Entonces definimos número racional a todo número que pueda representarse como el cociente de dos enteros, con denominador distinto de 0. Para decirlo de forma más sencilla, un número racional es todo número que pueda representarse con el resultado de la división entre dos números enteros, siempre que el denominador no sea 0. Como vimos, las fracciones expresan una parte de un todo. Pero tenemos que tener en cuenta que ese todo puede ser continuo, como un metro de tela, por ejemplo, o discreto,
como un conjunto de lápices o de bolitas. ¡Fuera! A ese todo lo denominamos unidad. Bueno, lo que intentó explicar el video cuando vimos la parte de que usaba media pantalla o un cuarto de pantalla es una representación gráfica. Nosotros tenemos, por ejemplo, imaginemos que estos círculos son pizzas. Si tenemos una pizza y la dividimos a la mitad, obtenemos dos partes, por eso es que en el denominador ponemos un 2. Y como pintamos solamente una, tenemos que poner en el numerador la parte que nos comimos o que pintamos o que utilizamos. En este caso nos quedaría un medio. Pero si la misma pizza la dividimos en 4, en vez de en dos partes, y agarramos 2 de esas 4, obtenemos la misma parte en fracción, ¿sí? O sea que un medio representa la misma parte que 2 cuartos. Y si hacemos lo mismo, pero dividiéndola en 8 y me como o pinto 4 de esas partes, ¿qué quiere decir? Que obtengo la misma parte en fracción que obtuve con un medio y con 2 cuartos. Si queremos representar ahora 11 octavos, tenemos que dividir, por ejemplo, chocolates en 8 partes y agarrar 11. ¿Qué pasa? Yo tengo un chocolate y no me alcanza, porque está dividido en 8 y necesito tomar 11 partes. Como el numerador es más grande que en el denominador, voy a necesitar otro chocolate más. Entonces voy a pintar las 8 primeras y 3 del segundo chocolate. Y esto corresponde a un chocolate entero y 3 octavos del segundo chocolate. A esto se lo llama número mixto. Acá tenemos otro ejemplo. El 10 es mayor que el 6. Voy a necesitar 2 pizzas. Las divido en 6 pedazos. La primera pizza la tengo que pintar toda. Y a la segunda le tengo que pintar solamente 4 pedacitos para completar los 10 que necesito. Y esto corresponde a un entero y 4 sextos. Entonces, eso que acabamos de ver son fracciones propias e impropias. Cuando el numerador es menor que el denominador, corresponde a una fracción menor que 1. ¿Por qué menor que 1? Porque yo tengo una pizza y 6 octavos corresponden a menos de una pizza, que es lo que está pintado en amarillo. Esa es la fracción propia. Y en la fracción impropia, al revés. Tenemos una pizza y un pedacito. Necesitamos más que una pizza. Entonces, corresponde a un número mayor que la unidad. ¿Sí? Bien, de fracción a expresiones decimales. Toda fracción puede expresarse en forma de número decimal. Para obtener la expresión decimal de una fracción se divide el numerador por el denominador, de la siguiente manera. Por ejemplo, tengo un cuarto, que es 0,25. ¿Por qué? Porque 1 dividido 4 es 0,25. Y si no se acuerdan de esta cuenta, era 1 dividido 4. Ustedes tenían que, como el 1 no me alcanza para repartir entre 4, le agrego un 0 y poníamos 0, entonces 10 para dividir entre 4 es un 2. 2 por 4, 8. Me sobran 2. Bajo un 0. 4 por 5, 20, al 20, 0. Entonces, este número es el que le corresponde como expresión decimal a esa fracción. Muy bien, ahora, cuando realizamos la transformación de una fracción en una expresión decimal, podemos encontrarnos con 3 alternativas. O sea, fracción a expresión decimal. ¿Sí? Lo que acabamos de ver.
¿Qué alternativas podemos encontrar? Expresión decimal exacta. La cantidad de cifras decimales es finita. ¿Qué quiere decir que sea finita? Que cuando yo cuento los decimales, son un número exacto, no es infinito, ¿sí? Todo lo finito es aquello que no es infinito. Entonces, tiene, por ejemplo, 2 decimales, un decimal, 2, 1, puede tener 3, puede tener 100, mientras se puedan contar, ¿sí? Entonces podemos obtener 0,25, 12,6, 0,08. Estas son todas expresiones decimales exactas. Después, tenemos expresión decimal periódica pura. ¿Qué quiere decir esto? Las cifras decimales se repiten infinitas veces. Esta parte recibe el nombre de período. Por ejemplo, 0,272727. Lo que se repite es el 27. Entonces, este número se escribe 0,27 con un sombrerito. ¿Sí? Eso quiere decir que el 27 es lo que se repite. Después tenemos, por ejemplo, 83,444. El periodo es 4, entonces lo que va debajo del sombrerito es un 4 nada más. 5,472, 472, 472 es 5,472 periódico con el sombrerín. 1,83, 83, esto sería 1,83 periódico. Bien, y después podemos obtener expresiones decimales periódicas mixtas. ¿Qué quiere decir? Tiene un periodo, pero las cifras decimales están compuestas por una parte no periódica también. Fíjense, tenemos 0,2555. Acá el periodo es 5. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos en el primero que escribir de esta manera. 0,25 periódico, solamente el 5. Después, 14,6245, 45, 45. ¿Qué quiere decir? El periodo es 45. 14,6245 periódico. El tercero es 5,6444. Entonces es 5,64 periódico. ¿Se dan cuenta? El sombrerito va arriba del periodo nada más. 81,351212. Se escribe 81,3512 periódico. Bien, ahora vamos a ver las fracciones decimales. Si se divide la unidad en 10, 100, 1000, 10.000 partes iguales, cada una de estas es una parte decimal designada respectivamente con el nombre de décima, centésima, milésima, 10 milésimas. ¿Qué pasa? Los números tienen que ser de 1, de la unidad, seguida de ceros. ¿Sí? Dice, para leer un número decimal se lee primero la parte entera y luego el número que forma la parte decimal, añadiendo la palabra décima, centésima, milésima, etc., según que la última cifra de la derecha de la parte decimal ocupe el primero, segundo, tercer lugar después de la coma. Por ejemplo, 0,1 se lee una décima, porque las décimas son las seguidas un lugar después de la coma. 0,08 se lee 8 centésimas, porque el 8 ocupa, como tiene un 0 antes, hasta el segundo lugar. La primera es décima, la segunda es centésima. 0,027 se lee 27 milésimos. ¿Por qué? Porque el 27, como tiene un 0 antes, ocupa hasta el tercer lugar. ¿Sí? Entonces tenemos, en los enteros teníamos las centenas, las decenas, las unidades, ¿se acuerdan? Después tenemos el punto o la coma que usamos nosotros. Esto es una coma decimal. Y después, en el primer lugar se llama décima, en el segundo lugar se llama centésima,
En el tercer lugar se llama milésima. En el cuarto, 10 milésimas. En el quinto, 100 milésimas. Y en el sexto, millonésimas. Los números decimales se pueden expresar de muchas maneras. La forma usual, por ejemplo, de un número puede ser 0,00025. La forma verbal ocupa hasta 1, 2, 3, 4, 5 lugares después de la coma. 1, 2, 3, 4, 5 lugares. Entonces me voy a quedar con este. 25, 100 milésimas. 100 milésimas. ¿Sí? Y la forma desarrollada la vamos a ver más adelante. Muy bien. De número decimal a fracción. El primer tipo que habíamos visto de números decimales, que era el que tenía la cantidad exacta, por ejemplo, 2,34. Para convertir estos decimales en fracción, escribimos el número sin coma en el numerador y en el denominador ponemos la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales haya. Fíjense, tenemos 2,34. Ponemos el número entero sin comas en el numerador y abajo ponemos un 1 y si hay dos decimales pongo dos ceros. ¿Sí? En el denominador se colocará la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga el número decimal. Bien, los otros dos tipos los van a ver en tercer año, así que en primero vamos a aprender solamente a pasar este tipo de número decimal a fracción. Dividir un número decimal por 10, 100, 1000 y 10.000, tenemos que hacer lo siguiente. Se corre la coma hacia la izquierda 1, 2, 3, 4 lugares, 4 o dependiendo la cantidad de ceros, poniendo si es necesario ceros a la izquierda de la parte entera. Por ejemplo, dividir por 100 este número. Tengo que hacer esta cuenta, ese número dividido 100. La coma estaba acá, al lado del 7, entre el 7 y el 8. Y como tengo dos ceros, voy a correr la coma dos lugares para la izquierda. 1, 2 y la pongo ahí. No es necesario hacer la cuenta. Después, dividir el mismo número por 1.000.000. Entonces voy a tener que contar qué cantidad de ceros tiene 1.000.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a tener que correr la coma 6 lugares para la izquierda. Estaba entre el 7 y el 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y pongo la coma ahí. Fíjense, 245 dividido 10. El 245, si no tiene coma, quiere decir que la coma está al lado del 5. Este número es 245,0. Entonces, como la coma estaba al lado del 5, la corro una para la izquierda. Dividido 100, la corro 2 para la izquierda. Y dividido 1000, la corro 3 para la izquierda y tengo que agregar un 0. ¿Sí? Lo mismo sucede en el otro ejemplo. 87,6 dividido 10, corro un lugar para la izquierda. Dividido 100, 2 lugares y tengo que agregar un 0. Y dividido 1000, 3 lugares y tengo que agregar 2 ceros. Bien, acá tenemos las actividades. Dice, representar las siguientes fracciones en cada entero. 2 tercios. Recuerden que tienen que dividir todo el entero en lo que dice el denominador y pintar las partes que diga el numerador en los 3 casos. Después tienen una serie de problemas. En una heladería se quieren preparar 8 postres. En este caso, la unidad es 8 postres. ¿Sí? Y tienen 12 kilogramos de helado. Fíjense cuál de las respuestas es la correcta. Lo mismo acá. Manuel tenía 250 caramelos. 250 es la unidad. ¿Sí? Bueno, estos son problemas todos de interpretación. Acá aparece un número mixto. Recuerden que acá tenemos, recibe 1 y un cuarto de alfajor. Ustedes lo que pueden hacer en estos casos es dibujar. Recibió un cuarto de alfajor. Y un entero, quiere decir que teníamos el mismo alfajor
con los 4 pintados. ¿Sí? Entonces, este gráfico corresponde a ese número mixto. Ustedes lo que pueden hacer siempre es dibujar para focalizarse mejor en el problema. Después dice, acá tienen que unir cada fracción con su expresión decimal. Acá al revés, hallar de los decimales la fracción que le corresponde. Y acá escribir la expresión decimal de las siguientes fracciones sin hacer la cuenta, porque se divide por 10, por 100 o por 1000. Acá se le preguntan cuántos décimos tiene cada número y cuántos centésimos. Y acá sobre lo mismo. Tienen que saber si los centésimos, tienen que hacer una interpretación entre centésimos y entre 39 centésimos y un centésimo. Y en el 19 tienen que escribir la fracción que está de lo que está pintado. Sería algo como el primero, pero al revés.